y lo estoy saludando a Hernán Villar. ¿Cómo te va, Hernán? Bien, Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar acá. Y bueno, ya que estamos con temas internacionales, para después en la segunda parte del programa hablar de temas de salud y la pandemia, contame un poquito a ver tu abordaje de la guerra Estados Unidos-China. Puedo comenzar con el primer tema que nos impactó, la tapa del New York Times. Una gran pérdida, 100.000 muertos. Bueno, hay una gran pelea editorial, ¿no? Sí. Algunos medios, muy emblemáticos, New York Times, y ponen el nombre de las 100.000 personas, habla de una gran pérdida. Otros diarios de Nueva York piden el fin de la cuarentena, digamos, ¿no? No es homogéneo el debate en los Estados Unidos también, ¿no? Estados Unidos es quizás el país más contradictorio en esta cuestión, ¿no? Donde la idea de libertad y esto vemos cómo no se ponen de acuerdo. Por supuesto que en todo el mundo tener arriba de 100.000 muertes y ser el país con más infectados de todo el mundo, tiene arriba de 1,5 millones y todos los días se va multiplicando. Bueno, de alguna manera acorrala políticamente en términos internacionales la figura de Trump. Hay que ver si esa lectura se la tiene puertas adentro, ¿no? En noviembre tiene elecciones Trump y es por esto que, a propósito de lo que mencionabas con China, vemos cómo utiliza lo más fácil que hay de la política, buscar un enemigo externo, ¿no? Estados Unidos utiliza esta práctica bastante a menudo y señala que es el gobierno de China quien ocultó datos o da a entender, porque después tuitea a la medianoche Trump, ¿no? Si uno está desvelado también puede ver los tweets del actual primer mandatario norteamericano, y ve que dice que China manipuló los datos y que puede haber algún tipo de malicia con respecto a esto, con lo cual buena parte del electorado norteamericano, en las últimas encuestas que se han llevado adelante este fin de semana, habla de un porcentaje de gente cada vez más en crecimiento que empieza a pensar que China tiene algo que ver con toda esta cuestión, ¿no? Que no ha sido una cosa que surgió naturalmente, ¿no? Bueno, China ante el mundo, hay cierto recelo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió ahí en Wuhan? La cantidad, es cierto que si uno analiza, digamos, el tratamiento periodístico que hay en todo el mundo, hay un buen consenso, por lo menos occidental, tipo Unión Europea, Estados Unidos, buena parte de los diarios latinoamericanos que desconfía de los números oficiales de China, Bien, ¿no? Vamos un segundito. Dijiste desconfía de los números de China. Primer dato, fue conocido que la Organización Mundial de la Salud hizo un delay con la información que le mandó Taiwán de este virus que era antes. O sea que acá los jugadores, para aclarar a la gente, no es que ponemos, porque se plantea esto una pelea donde hay buenos de un lado y malos del otro, y para mí hay buenos de los dos lados y malos de los dos lados. No sé si lo ves así. Bueno, es muy interesante lo que acabas de decir, Gustavo, porque vos ves que a través de las fake news y todo este fenómeno nuevo que hay lo que tiene que ver con las redes sociales y demás, esto se traspola a la cultura pop, si querés. Hoy agarrás los superhéroes y no hay buenos y malo. Y el malo no es tan malo como era antes. Antes en la cancha estaba los superhéroes y los archienemigos por el otro lado. Hoy va a ser que siempre hay como de un lado y del otro. Eso lo ves en los cómics, ¿no? Bueno, en las películas en general, no iba un poco a la cultura pop. En la política. Pero esta batalla, la política, vos lo ves a un Trump que sale descaradamente a decir es China, así como recomienda que había que tomar algún desinfectante y gente se intoxicó. China que tapa los números. Que sabemos que tapa los números. Bueno, ataca al corazón, o sea, desde el liberalismo político, ataca al corazón de un país que no es liberal, digamos, que no, por más que tenga una apertura hacia el mundo desde lo comercial, China tiene el poder, un partido centralizado, partido único, y tiene el poder de, por ejemplo, vallar Shanghái, ¿no? Una ciudad con 25 millones de habitantes. Ningún país democrático puede tomar este tipo de decisiones. Me parece que ahí hay un juego. Trump sabe que tenía las elecciones ganadas en noviembre muy cómodas, y ahora hay un discurso de Joe Biden, el candidato ex vicepresidente de Obama y actual candidato por el Partido Demócrata, le empieza a jugar sobre el tratamiento que ha tenido con los muertos. El retador de Donald Trump, y un Donald Trump que me imagino que Joe Biden se estará poniendo nervioso. Bueno, yo creo que esto tuvo dos golpes al tablero, digamos, Trump. Una fue decir la Organización Mundial de la Salud también tiene que ver, vamos a dejar de financiarlo, algo que desestabilizaría este organismo porque Estados Unidos es el que aporta más dinero a esta organización, y después ahora acusar directamente a China, ¿no? Bien. De repente parece que es un presidente que no está cuidando a sus ciudadanos y de repente retoma un liderazgo, al menos retórico, ¿no? Porque Trump, algo que ha demostrado hasta acá es que ladra, pero después frena, no de pegarse contra la pared, ¿no? Acelera y después frena. Así que, bueno, quizás entiendo yo que es un gesto netamente electoral ese, ¿no? Bien, es la guerra
entre China y Estados Unidos y dentro de la guerra, qué es lo que le está pasando a Donald Trump con respecto, bueno, que ahora se está debilitando internamente, ¿no? No, entre Estados Unidos y China sería. China acá, lo único que denuncia a China, por lo menos desde su Cancillería, es que una retórica de estas características podría alzar una nueva guerra fría, ¿no? Porque, bueno, hacer una acusación de estas características, pensemos que si en el mundo se instala que China ocultó datos o lo hizo a propósito, salió de un laboratorio, porque a través de un mandatario como Trump habilita un discurso también y una multiplicación de voces, ¿no? Que, bueno, puede llevar a un escenario bastante malo en términos políticos. Yo te decía, para mí es electoral 100%, Trump retoma cierto liderazgo dentro de su partido y dentro de su país, acusando a los chinos. De hecho, de entrada, él habla del virus chino, ¿viste? Que él no habla del vamos despacito. O sea que al americano le gusta este tema de la construcción del enemigo y decir que la China comunista es nuestro enemigo. Bueno, eso ya no solo es Estados Unidos, está como estudiado que ningún país cambia su líder en guerra, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos tenés, digamos, los republicanos lo saben, podemos irnos un poco más para atrás después de la caída de las Torres Gemelas y demás, y en esa posición, ante la crítica de todo el mundo, Trump elige no escuchar la crítica de la órbita mundial e ir directamente, unilateralmente hacia sus objetivos, ¿no? Te decía antes, se puso en contra de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que no alertaron al mundo, no alertaron a tiempo, cosa que es real también, ¿eh? Podríamos decir también que el virus los madrugó a todos, ¿no? Esto también en defensa de Trump, que es muy criticado por su manejo de la crisis, como de otros líderes, ¿no? Vimos acá en la Argentina a Ginés González García diciendo, acá con el verano no va a llegar. Pero bueno, llegó. La verdad es que los primeros informes decían que con el calor no se multiplicaba. Sí, entonces, que con una taza de café caliente tampoco. Exacto, entonces, digamos, todos fueron y vamos aprendiendo, digamos, con las noticias en el día a día. Pero la Organización Mundial de la Salud, imagínate cuando dijo barbijos no, después dijo barbijos sí, que se puede contagiar por aire. Bueno, es bastante contradictorio. Le agregamos a la Organización Mundial de la Salud el tema de las superficies. Ahora dice que no hay evidencia científica de la transmisión a través de las superficies. Exacto, mientras tanto uno llegaba de la calle y se desnudaba al entrar a su casa. Pero convengamos inclusive para no confundir a la gente. Más allá de lo que dijo que no había pruebas, no quiere decir que no. Que no hay pruebas, para aclararle a todos ustedes, no quiere decir que no. Los médicos, cuando salen de quirófano, se sacan toda la ropa, muchos de ellos se bañan. Sigamos con ese criterio, ¿no? Hasta que no esté comprobado, vamos a ver después la nota que le hacemos al médico infectólogo, van a ver ustedes que es tal cual, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Trump se hace mella de todo esto y retoma un poco el liderazgo porque viene como muy bombardeado en términos internacionales, digamos, toda la esfera internacional. Estamos viendo el desastre que es todavía el estado de Nueva York, que recién en estas horas, Cuomo, su gobernador, igual que Di Blasio, el alcalde de Manhattan, están haciendo obligatorio el uso del barbijo, ¿no? O sea, vemos cómo va muy por detrás y que ha tenido una cantidad de casos impresionantes que a uno le da un poco de temor también, ¿no? Hubo fosas comunes después de más de 200 años, ¿no? En Manhattan uno dice, ¿no? Es el centro del mundo financiero y tiene este escenario que le queda al resto del mundo, ¿no? Hablando un poco y corriéndonos, lo que le da Trump a los periodistas internacionales es cambiar un poco el eje del tema, ¿no? Porque coronavirus es un tema que ha cooptado todo desde el deporte y demás, ¿no? La economía, etc. También podemos ver en el mundo cómo la opinión que hay con los líderes que han dejado ser y los líderes que se han permanecido más cerca de la demanda de la gente, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer una comparación entre Alberto Fernández y Bolsonaro en Brasil, ¿no? Un Bolsonaro que niega también un poco todo lo que está pasando desde el minuto cero. Dos ministros de salud renunció. El primero porque apoyaba justamente a las restricciones que llevaban algunos gobernadores y este último, un oncólogo con un prestigio bastante importante de apellido Teich, porque prohibió la hidroxicloroquina y la cloroquina. Exactamente, ¿no? Algo que inclusive Trump, generando otra vez un paralelo, porque yo sé que a vos te gusta el paralelo entre Bolsonaro y Trump, algo que Trump... falta Boris Johnson. Algo que Trump estaba tomando por las de él, digamos, ¿no? Trump cumple ahora en junio 74 años, digo, ¿no? Y se estaba aplicando algo que ahora la Organización Mundial de la Salud, y bueno, el ex ministro de Salud de Brasil dice que atenta contra la salud, ¿no? Realmente pensamos que son líderes mundiales, ¿no? Estamos en un contexto muy delicado en términos sociales, ¿no? Ese es un punto sustancial, porque habló de la diferencia entre la influenza del 2009 con esta, y tiene que ver mucho el factor redes sociales. Atención con esa variable, ¿no? El HIV
13 años para el tratamiento. Sí, claro, claro, sí, sí. 13 años para el tratamiento. No es un dato menor. Y ahí, con Hernán, habíamos comenzado, porque yo no sé si en un momento te dije la guerra entre Estados Unidos y Donald Trump, no, era China y Estados Unidos. Y ahí entramos de la guerra de China a Estados Unidos a distintos personajes en el mundo y están muy atados, lamentablemente, a la cantidad de muertes y a la cantidad de contagiados. Donald Trump, más de 1.600.000 contagiados, más de 100.000 muertes. Jair Bolsonaro, 270.000 contagiados y más de 25.000 muertes. Boris Johnson, menos contagios que Brasil, pero más muertes que Brasil. 3 personajes muy particulares que hablaban del libre juego de la economía y que había que segmentar, aislar la teoría del rebaño. Estabas vos ahora con Jair Bolsonaro. Justo en la primera parte del programa le preguntamos al embajador al Mercosur, a Mariano Keistelboim, vinculado, bueno, cómo van a ser las relaciones bilaterales con Brasil en un escenario tan complejo y con un Jair Bolsonaro realmente tan descontrolado y descarriado. ¿Cómo ves las internas ahí? A ver, fuerte presencia de los militares en Brasil. Mucha gente anti-Lula, que yo estoy viendo en las redes sociales, lo está matando a Bolsonaro. O sea, Lula no hables, pero Bolsonaro vos sos un irresponsable. O sea que ya está habiendo mucha concientización de aquellas personas que le dieron el voto a Jair Bolsonaro que realmente está fuera de control, ¿no? Bueno, Bolsonaro gana porque se oponía al Partido de los Trabajadores, digamos, no tiene como un caudal político propio, vos bastante bajo. Bueno, entonces le sumamos a Moro ahí, si querés. Si querés le sumamos a Moro, que renunció y ahora es el que y es denunciante de Bolsonaro. Lo señala. Bueno, vemos también como el Partido de los Trabajadores está con una presencia muy tibia, ¿no? Diría Napoleón Bonaparte, si tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas, ¿no? O sea, es mejor dejarlo. Es bastante triste porque a todo esto hay una crisis sanitaria, humanitaria muy importante, ¿no? Mirá, en este caso la política internacional está muy dinámica, con lo cual generalmente en el análisis te piden ver la película y en este caso tenemos que ir a la serie, ¿no? Capítulo por capítulo. En este momento, todos los países donde los gobernantes tomaron medidas y trataron de ver y escucharon a los científicos, a los médicos y demás, tienen como mejor recepción por parte del electorado, ¿no? Las encuestas que están circulando, podríamos hablar de Francia, ni hablar a Alemania, que fue a atacar el síntoma directamente para aislar a los que tenían los primeros síntomas y demás. Me esperas un cachito, pues yo también quiero... lamentablemente, durante esta pandemia, me ocupé de suscribirme a distintas fuentes internacionales. Alemania es un ejemplo, ¿en qué datos? Datos objetivos, una opinión subjetiva de Gustavo Idoyaga. De la cantidad de contagiados, el índice de mortalidad fue el más bajo de todos, 1,1%. Italia y España, 10%. Pero Alemania tiene 6.000 muertos en el hombro. ¿Por qué lo digo? Quiero ver un país como Chile, como Argentina, como Colombia, con 6.000 muertos en el hombro, ¿no? Bueno, por eso yo Más allá del ejemplo, y podemos decir, Alemania lo agarró de sorpresa, igual que Italia y España, y tuvo una respuesta diferente. Y ahí le doy la mano a quienes dicen, bueno, Alemania en cierta medida es un ejemplo. 6.000 muertos en la mochila. Bueno, por eso yo te digo que es algo que tenemos que ir viendo capítulo por capítulo, digamos, ¿no? No nos podemos adelantar, quizás podamos sacar conclusiones a fin de año, si esto toma un cauce natural de las cosas y podamos ver, porque también vemos que los países que dejaron un poco al laissez-faire, no quisieron cerrar su economía y demás, tienen una caída económica brutal, ¿no? Cerca del 9%, 10%, cuando, por ejemplo, en otras latitudes, por ejemplo, acá en la Argentina se está criticando mucho por el impacto económico, pero los que tampoco dejaron ser tienen un impacto económico fuerte. Entonces, una conclusión final podríamos verla a fin de año. Yo creo que lo que hizo Alemania es interesante en términos de que fue a atacar directamente el síntoma y no esperó los casos más emblemáticos, podríamos decir que son Italia y España, en donde directamente se les colapsa el sistema y tuvieron que como ir a apagar el incendio, ¿no? Después lo del número, lógicamente estamos hablando de algo que se cuentan muertos todos los días, ¿no? O sea, aún las mejores noticias no deja de ser una pandemia que es muy importante, ¿no? Cuando digo que lo trató de una mejor manera es que se ocupó y estuvo, sin ir más lejos, su aerolínea de bandera. Tenemos que ir cerrando, pero no, quería aclarar eso, ¿por qué lo digo? Pues sabemos que acá hay fracturas políticas, por eso digo suponiendo que hubiera ganado Mauricio Macri, hay que cargar en la República Argentina 6.000 muertos.
¿sí? El abordaje que se le da político a 6.000 muertos es muy, pero muy delicado, ¿no es cierto? Por eso digo, pero Alemania no, comparativamente no deja de ser un ejemplo. No, por eso, una reflexión final que tenemos. Por eso te decía, también es por dinámico porque muchas restricciones también generan un desgaste en la figura política. Por eso te digo que la foto de hoy vemos algunos como muy acorralados, por lo menos desde lo mediático. Vemos a Bolsonaro, te podríamos citar a Trump, vos citabas a Boris Johnson. Pero esto también es dinámico, hay que ver cómo siguen los distintos capítulos para ver cómo van a quedar parados. Sin dudas que este tema cambió cualquier abordaje de todo el mundo, ¿no? El sistema internacional, sin ir más lejos, no hay vuelos internacionales y demás, con lo cual ha cambiado las relaciones internacionales de una manera drástica, ¿no? A ver, ya tiene un ritmo, una sinergia que no alcanza el tiempo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Señores, bueno, ustedes lo vieron, se acabó el tiempo. Nuevamente el agradecimiento al estudio que nos permite trabajar de esta manera en este escenario tan complejo. Nos vemos la semana que viene acá en Proyecto Federal.